Muy bien, estimados colegas, nuevamente con ustedes, colegas y cursantes, eh, aunque no sean colegas en lo que es profesionalmente hablando, porque como bien sabemos este es un curso interdisciplinario que no solamente está pensado para abogados, sino también pensado para que otras disciplinas que transversaliza, que son transversalizadas, mejor dicho, por los derechos humanos. Y entramos a un tema también básico para entender todas las cuestiones que serán abordadas en los próximos módulos, que es el último punto del módulo 1, espero no haberlos cansado hasta aquí, que es la diversidad cultural y el reconocimiento de las diferencias. Son dos cosas diferentes, la diversidad cultural y el reconocimiento de diferencias, pero íntimamente vinculadas entre sí. Cuando hablamos de diversidad cultural, tenemos que entender que los derechos humanos tienen una propiedad y una característica que son de tipo universal. Son de tipo universal, con lo que el concepto engloba a todo lo que sería el universo para los seres humanos, nuestro planeta, desde varias miradas, principalmente porque la dignidad humana es única. No existe una dignidad para una persona según el color de su piel, para una persona según su etnia, para una persona según su identidad cultural. Acuérdense, como bien lo definía Kant, la diferencia entre las cosas materiales y la dignidad humana es que las primeras tienen un precio, pueden ser valuadas, pueden ser repuestas en caso de ser perdidas, en cambio, o sustituidas, en cambio la dignidad humana que cada hombre en su individualidad tiene, no. Está fuera de toda transacción, fuera de toda negociación. Así que el respeto que se le debe a una alta autoridad de las potencias más desarrolladas del planeta es la misma que se le debe al más humilde habitante sobre esta tierra, desde la concepción de derechos humanos. Lo tenemos muy en claro, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. Y cuando lo que no los ponen en práctica son los estados o quienes tienen a cargo la conducción de los estados, nos encontramos en un grave problema. Cuando hablamos de diversidad cultural, reconocemos que existen distintos idiomas, distintas idiosincrasias, distintas formas de vida, distinta concepción de instituciones, ya sean políticas, ya sean costumbristas, y ahí empieza a jugar lo que se llama tolerancia. La tolerancia es una de las bases que sostienen el principio pro homine y en la cual va a sostener también los principios que sostienen toda la estructura de los derechos humanos, que está basado justamente para que esta diversidad no sea un elemento de exclusión, un elemento de discriminación. En el principio
de igualdad y no discriminación que todos los tratados internacionales de derechos humanos comienzan de un modo claro esbozándolos. En sus preámbulos, en su exposición de motivos y en sus primeros artículos, sea cual fuere el tratado de que se trate. Lo mismo acontece en casi todas las constituciones políticas actuales y especialmente de Latinoamérica. La base de las garantías y principios constitucionales están sostenidas por una igualdad, y cuando hablamos de igualdad hablamos de una igualdad más que formal, material o sustancial, que es aquella que contiene la formal, pero que tienen idearios éticos y morales que nos permite determinar que en las condiciones que se dan no todos los hombres están en igualdad de oportunidades, y que esa igualdad material alimentada por principios de equidad, principios de moral, principios de ética, principios de valores, es la que va a dar los soportes para que esa persona que se encuentra en desventaja de origen pueda alcanzar y tener las mismas oportunidades de otras que no la ha tenido, dentro de lo que se llama la distinción positiva o la discriminación positiva, contrario de lo que es la discriminación negativa, que es aquella, porque la primera incluye, la primera iguala realmente, materialmente, y no de un modo lineal o matemático como puede ser la formal, que no distingue las circunstancias particulares de cada uno que se encuentran en ese estado de determinación de trato igualitario, como lo ha sostenido la Corte Suprema Argentina en varios fallos y varias cortes y tribunales constitucionales de Latinoamérica. Se trata de una igualdad de iguales, es decir, de grupos o de personas que se encuentran en la misma situación en general. Por eso está tan vinculado todos estos temas. Cuando ya hace poco tiempo que nació la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, quienes fuimos sus miembros fundantes, vimos la necesidad de crear un logo que identifique esta red. Seguramente ustedes lo han visto en la plataforma, pero les recuerdo la forma que tiene. A ver, no sé si estoy enfocando bien. Y esto es, van a ver que hay manos de distintos colores, hay estrellas y ramas también de distintos colores, y arriba la frase igualdad y no discriminación, que es el basamento esencial a lo que apuntan todas las normativas, ya sea que garantizan el respeto del principio pro persona, que garantizan el respeto efectivo de la dignidad de la persona humana, del ser humano, mejor dicho, y en el cual no importa el color de piel, no importa el origen étnico, no importa, en fin, pertenecer a un colectivo, o no importa la cultura que lo identifica conforme a su lugar de nacimiento y desarrollo. Y esto es tan claro desde que cuando se habla en los enunciados de los instrumentos internacionales,
lo primero que se le pide a los estados en cumplimiento, a que se obliguen a cumplir, que se trate dentro del espacio sometido a su jurisdicción política y sobre las personas sobre los que recae su jurisdicción, a desalentar y a eliminar las diferencias de sexo, raza, religión, edad, también aquellas que puedan estar vinculadas a ideologías políticas, en fin, todo tipo que afecte a la dignidad de una persona o de un colectivo de personas por tener tal cual pensamiento o tal cual origen. Esta diversidad cultural ha llevado a que muchas constituciones latinoamericanas hayan entendido, sobre todo nosotros, con mayor precisión que los países europeos, por ejemplo, Nara, que hemos tenido dentro de lo que es nuestros espacios territoriales grandes grupos étnicos originarios de América, que son los pueblos originarios, como también pasa en el continente africano, en mayor o menor medida en Asia y en las islas de Oceanía, y en menor medida en Europa. Esto ha llevado a que la comunidad internacional se preocupe, sobre todo cuando hablamos de diversidad, de identidad cultural. Quien nos va a hablar con mucho dominio del tema y con precisión será nuestro querido amigo y colega mexicano Jorge García Olvelda en su módulo correspondiente, sobre que hablará sobre la concepción de la defensa del patrimonio cultural. Pero como este módulo es introductorio, voy a dar algunos tips al respecto. Y vemos que todavía hay mucho que trabajar. Por ejemplo, un gran ejemplo es la República, la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, que, reconociendo la convivencia de descendientes de europeos de la época de la conquista entre su componente actual de ciudadanos y descendientes de los grupos originarios preexistentes a la nación y a la conquista misma, ha tratado de conjugar mediante su enunciado constitucional el reconocimiento de que es tan válida la identidad cultural occidental, podríamos llamarle, heredada de origen europeo, como la que ha estado permanentemente en el territorio, habitándola desde antes de la llegada del conquistador español. Esta enunciación no solamente es de un contenido semántico y lingüístico, sino que además tiene claras atribuciones de respeto intercultural en estos dos grandes grupos que conviven dentro de la nación, y sobre todo respecto a su lengua, respecto a sus culturas, respecto a su idiosincrasia y modo de vida. Obviamente que eso es un gran acuerdo en que se ha llegado las dos vertientes, y en los cuales cada uno, mediante un acto de concesiones mutuas, han podido lograr ese texto constitucional. Pero a veces, como pasa con los tratados internacionales, estar consagrados los instrumentos, aunque sean de jerarquía constitucional, muchas veces la eficacia
todavía produce los problemas de llevarlo al plano del cumplimiento eficaz. Y cuando surgen problemas, a veces empiezan a surgir esas discriminaciones, esas exclusiones, que lo que el derecho internacional de los derechos humanos lucha constantemente por excluirla. Por ejemplo, actualmente en Argentina, debido a un reclamo de tierras por una comunidad originaria, ha generado un gran debate, incluso que a veces uno ve y observa patrones en las redes sociales, le da mucha preocupación, y a veces es producto de ignorancia o desconocimiento de lo que la misma Constitución argentina dice, y otras veces quizás haya opiniones interesadas que defienden vaya a saber qué intereses. Pero lo cierto es que la Argentina también, si bien no lo enuncia como república plurinacional, tiene un artículo en su Constitución muy importante, en el cual establece, me estoy refiriendo al artículo 75, inciso 17 de la Constitución argentina, el respeto por el patrimonio cultural de los pueblos originarios que habitan el territorio de la nación, y en el cual se reconoce su derecho a la tierra comunitaria, su derecho al respeto a sus costumbres y protección de su costumbre. Y a veces resulta extraño que son mismos agentes del Estado que prácticamente no hacen ninguna reflexión a la existencia de estos enunciados que también son parte de la Constitución. Recordemos también que la mayoría de los países de Latinoamérica ha suscrito el convenio 107 y el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen todos los derechos protectorios de las culturas e identidades étnicas pertenecientes a pueblos originarios y tribales, como ser las comunidades afrodescendientes que todavía no se hayan asimilado a la cultura dominante de la nación y que mantengan sus identidades conforme tal fue su tradición a través de las distintas generaciones. Y así también vamos a ver que en este reconocimiento de la diversidad cultural, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido dictando fallos rectores y señeros respecto a la forma en que deben hacerse respetarse sus estándares, como por ejemplo la importancia que tiene el tema de las consultas previas cuando se van a afectar algunas de esas esencias patrimoniales de los pueblos originarios, para que mediante una salida de tolerancia, de concesiones conciliadas, se hagan verdaderos acuerdos de cómo muchas veces se pueda conjugar cuestiones vinculadas al progreso y desarrollo de la nación, pero a la vez no descuidar de afectar esa esencia sagrada e identidad que vincula muchas veces a los pueblos originarios de América con la tierra, con la Pachamama, ese contacto que es tan caro para su sentimiento cultural. Vamos a ver durante el transcurso de este curso, a semi-redundancia, fallos como Saramaca, pueblo de Saramaca, como contra Surimán, o fallos como Sarayaku contra
Ecuador y otros tantos contra Paraguay, Colombia y Honduras. Son varios en los cuales se ha aludido a estas cuestiones, y aunque no esté expresamente mencionada en la convención, en el artículo 21 de la Convención Americana, el tema de la propiedad comunitaria, la Corte Interamericana ha hecho interpretaciones extensivas basadas en que los países americanos, y en orden a los patrones de interpretación que establece el artículo 29 de la misma Convención Americana, y que existen otros derechos no enunciados expresamente, el respeto y el reconocimiento dentro de lo que es la diversidad cultural de una forma de propiedad distinta a la propiedad individual o privada. Y es donde también se ha marcado mucho la diferencia de criterios entre lo que sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, porque son visiones distintas en dos realidades distintas en cuanto a esa interrelación. También el tema de la diversidad cultural se da con todos los problemas actuales de los migrantes. Aquí las situaciones en Latinoamérica han sido también graves, quizás no con el impacto que ha causado el último movimiento inmigratorio debido a la situación en la República de Siria, pero por ejemplo son muy conocidos los casos que ha tenido que resolver la Corte Interamericana entre conflictos de migración entre Haití y República Dominicana, y que no solamente ese desconocimiento de la diversidad cultural, muchas veces, o de la nacionalidad, que también podríamos verlo desde esa mirada, puede generar también la aplicación de muchos otros derechos. También va a ser importante determinar la forma de conciliar cuando, producto de esas identidades culturales diferentes, haya diferentes modos de afectación de la dignidad de la persona. Hablaba en pasajes de clases anteriores que esto también va a afectar el modo interdisciplinario de la cuestión, por ejemplo, en casos judiciales en que tengan que procederse a exámenes médicos a víctimas de delitos sexuales, como por ejemplo, o de otros tipos, la forma en que deberán encarar los expertos, cuidando y conociendo y teniendo en cuenta bien a qué persona le está recayendo esas prácticas, porque muchas veces la ortodoxia científica de esas prácticas para una persona, digamos, más bien occidentalizada y que no implique ningún tipo de afectación, sí lo puede ser para otra que tenga algún tipo de identidad o de incluso creencia religiosa, porque también la distinción de religión es una distinción discriminante debido al credo, siempre y cuando ese credo esté en orden a los valores del respeto de la dignidad y de la persona humana, estandarizado y debidamente fijado por el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, ese vínculo de igualdad y no discriminación son dos caras de una misma moneda, dos caras en las cuales cuando hay discriminación se rompe el principio de igualdad, y no hay igualdad si es que existe discriminación. O sea, la forma de romperse con el principio de igualdad es la existencia de discriminación, que genera la desigualdad, la exclusión y a veces la falta de solidaridad. Esto lleva a reflexionar que muchas veces las miradas
vuelvo a repetir, desde lo ideológico de las ideas políticas, a veces son diferentes. Recuerden que las ideas liberales que vienen desde la Revolución Francesa y que han sido patrimonio de las constituciones post-Revolución Francesas, siempre han tratado de proteger al individuo de los excesos cometidos por los absolutismos europeos, y a eso ha sido replicado aquí en América. Pero a veces esa protección individual desde una mirada liberal ha generado que se produzca discriminación desde otros aspectos hacia lo colectivo. Y está también la famosa diferencia de cuando se generan cuestiones que lo individual debe ceder en orden al bienestar general, al bienestar y a la seguridad del Estado, ¿no? Que son los casos de excepción que prevé la Convención Americana o Pacto de San José, y que también van a ser objeto de un módulo especial en el cual los vamos a abordar en profundidad. Y con esto vamos, en cierto modo, cerrando todo lo que ha sido el módulo 1, esperando haya satisfecho en cierto modo las expectativas, y sobre todo habiendo recibido muchas consultas, qué pasos debemos seguir. Voy a dedicarle los últimos minutos de esta clase a decirles que abajo del video de esta última clase del módulo 1 encontramos un link con una contraseña única que está remarcada con rojo, en donde van a poder ingresar y descargar los textos que complementan las clases aquí dadas. No se asusten por la cantidad de textos, solamente queremos enriquecerla y darle el material suficiente. Simplemente es para que puedan incorporarlo a sus textos de consulta y darle los usos que ustedes crean correspondientes. Recomendamos sí que se los lea para una completa integración entre la clase teórica, digamos, oral, más lo que dicen que son a veces apuntes o artículos propios y algunos muchos otros tomados de grandes autores en las grandes bibliotecas de código abierto, en las cuales se puede acceder y ponerlos para conocimiento. Esto también me gustaría, antes de que comience el módulo 1, hemos puesto 2 libros de cabecera completos. Uno, la Convención Americana comentada, editada por la Konrad Adenauer, en el cual grandes autores latinoamericanos han desarrollado los artículos correspondientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a cada uno de los artículos de la Convención Americana, y después un trabajo que ha sido realizado por un curso que hemos hecho hace un par de años atrás aquí en el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, y con las mejores tesis de quienes realizaron un curso taller profundizado muy parecido a este de Derechos Humanos, y con el aporte de los profesores, tanto locales como otros que generosamente por videoconferencia presentaron los trabajos. Presentamos un libro que se llama Temas de Derechos Humanos, salido este año, y de los cuales están puestos a su disposición. Y también adelantarles que es idea de la red latinoamericana, concluida esta capacitación, también con las tesis recibidas, hacer una publicación digital y en texto papel, con las tesis más logradas y con las monografías más logradas al final del curso, y con los aportes que hagamos los distintos profesores que componemos este curso.
No se preocupen por el informe final. El informe final no es, perdón, el informe de módulo no es nada del otro mundo. Simplemente vamos a poner un par de fallos de la Corte Interamericana y en el cual vamos a pedir, ya le vamos a subir la consigna cuando esté disponible este video, que la pueden descargar del mismo lugar donde descargan los textos. Vamos a poner la consigna que queremos que analicen de esos fallos y nos digan, que va a estar vinculado a los temas que hemos tratado en estas distintas clases que han tanto que ha dictado el profesor Briceño Chávez como la mía sobre este módulo. Y así serán todos los informes de modo adelante. Les pedimos estén atentos también al calendario que figura en la página principal de la plataforma, que tiene el calendario de los días del mes con unas manchitas rojas. Ahí se pone la información de vencimientos, de cuándo se suben las clases, y así vamos a ir siendo informados. Y cualquier duda o consulta que tenga, abajo tienen el foro para comentar o hablar cualquier tema o duda que hayan tenido respecto a este módulo. Les agradecemos la atención y esperamos vernos en otro módulo que me toque editar la clase. Mi más cordial saludo y espero seguir viéndolos en próximas presentaciones. Saludos desde Argentina. Muchas gracias.